Me preguntaba cómo empezar una charla como esta, ¿no? Entonces me puse a pensar en por dónde lo podía comenzar. Me puse a pensar de si convenía empezar a partir de algún rincón de la teología sistemática, ¿no? Quizás de alguna dogmática clásica, protestante o católica. Me puse a pensar también si quizás sería mejor empezar por alguno de los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, o a lo mejor los padres o las madres del desierto. Se me ocurrió quizás que a lo mejor algún filósofo o un teólogo quizás no tan conocido sería la mejor manera de poder comenzar esta charla. Y finalmente, de incógnita, se me apareció y se me prendió la lamparita. Y dije, ya sé con qué vamos a empezar. Barbie. Nada mejor que Barbie para empezar esta charla. No sé si se acuerdan de la polémica que surgió cuando estaba por salir Barbie. La película todavía no se había estrenado y había gente que ya estaba absolutamente convencida de que era una película mala. Antes de que se largara. Ya lo sabían. En el espíritu ya la habían visto. ¿No? Mucha gente que decía, esto va a estar mal, me la voy a tomar muy personal, este es un ataque directo a quien yo soy y a todas las cosas que yo defiendo. Sin embargo, cuando yo finalmente vi Barbie, dije, pará, y de hecho hay personas de Alfa que están acá. Cuando yo salí de ver Barbie dije, este es el curso Alfa. La historia de Barbie, en realidad, trae las mismas preguntas que trae el curso Alfa. ¿Cuál es el sentido de la vida? Entre un montón de críticas súper superficiales que se hicieron a la película, entre un montón también de defensas apasionadas y exageradas, creo que lo más valioso que trajo esta película se perdió en el medio, que básicamente es la pregunta por la identidad y el propósito de la vida. O sea, literalmente es una muñeca teniendo una crisis de ansiedad y una crisis existencial. Literal, es lo que pasa en la película. Una muñeca que se empieza a hacer las preguntas importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Mi vida tiene un propósito o soy simplemente azar del destino? Literal, si todas esas preguntas de Barbie no son teológicas, yo ya no sé qué es la teología o para qué le sirve a alguien. Billie Eilish ganó un Oscar y un Grammy por la canción que escribió para la banda sonora de Barbie. La canción se llama What Was I Made For? Y me gustaría leerles un poquito la letra. Dice, solía flotar, pero ahora solo caigo. Solía saber quién era, pero ahora ya no estoy tan segura. ¿Para qué fui creada? Conducía pensando que era un ideal, parecía tan viva, pero descubrí que no soy real, soy algo que alguien compró. ¿Para qué fui hecha? No sé cómo sentirme, pero quiero intentarlo. No sé cómo sentirme, aunque tal vez algún día lo consiga. Tal vez algún día. ¿No? Muchos creyentes criticaron la película. Quizás la vieron como un problema, quizás la vieron como un ataque. Y sin embargo, esta es una película que aborda frontalmente muchas de las mismas preguntas que se hace nuestra fe. ¿Para qué fui creado? ¿Existe algún orden, algún propósito? ¿Existe alguna narrativa cósmica en la cual yo me pueda insertar? ¿O simplemente somos presas del azar, del sinsentido? ¿Somos víctimas de la corrupción y de la entropía? ¿O acaso hay algún tipo de sentido en el hecho de estar vivos? Así que muchísimas gracias a Billie Eilish, muchísimas gracias a Barbie y a Greta Gerwig por habernos traído esta película que vino a traer muchas de las mismas preguntas que la fe cristiana se viene haciendo desde hace 2000 años. Son preguntas que, parafraseando un poquito Eclesiastés, están inscritas en el corazón humano. Hay algo que trasciende, que busca eternidad en el corazón humano, que Dios mismo sembró, que está buscando encontrar sentido y razón y propósito. Así que me encantaría hoy que juntos intentemos responder a la pregunta de Barbie. ¿Para qué fui hecho? ¿Para qué fui hecha? Y va a haber 3 palabritas que nos van a servir un poco como una brújula en todo este camino. Son palabras muy antiguas, pero creo también profundamente vigentes. Hay 2 de estas palabras que vienen del latín y hay una que viene del griego. Missio Dei, charismata y vocatio. Missio Dei, charismata y vocatio. ¿Me ayudan a repetir? Missio Dei, charismata y vocatio. No se preocupen que no es ningún tipo de hechizo de Harry Potter, así que no va a pasar nada. Cuando hablamos de la Missio Dei, nos referimos a la misión de Dios.
Nos referimos a las cosas que Dios en su propósito ha pensado como un plan maestro para el cosmos, para el universo. Cuando hablamos de los charismata, nos referimos a los dones espirituales. Los carismas también se conocen. Y finalmente, la vocatio tiene que ver con la vocación, el llamado. Vamos a intentar desglosar esta mañana un poquito acerca de estas palabras, pero no como conceptos abstractos, sino como respuestas muy prácticas que nos ayudan a acercarnos a la pregunta de Barbie. Y vamos a empezar desde lo más general y vamos a ir hasta lo más particular. Empezamos primero con la Missio Dei, el plan de Dios para el mundo. Después de ahí vamos a pasar a hablar acerca de los dones espirituales, es decir, la forma en la cual Dios nos capacita para llevar adelante esa misión. Y finalmente vamos a llegar a la vocatio, la vocación, que es nuestra respuesta concreta, particular y específica a ese llamado y a esa misión divina. Y vamos a hacer todo este recorrido con la ayuda de una iglesia que existió hace 2000 años, que es la iglesia de la ciudad de Corinto. La iglesia que se reunía en la ciudad de Corinto, que nosotros conocemos gracias a unas epístolas que envió el apóstol Pablo, y vamos a hablar específicamente de la que conocemos nosotros como la primera epístola de San Pablo a los Corintios. La ciudad de Corinto estaba situada en un lugar bastante particular, y creo que en muchos sentidos resuena con el microcosmos cultural de las cosas que nosotros hoy consideramos como problemáticas, caóticas, vivir en un mundo complejo, vivir en un mundo diverso. Esa experiencia que nosotros vivimos como seres posmodernos no está tan lejos de la experiencia que tuvieron esos cristianos que vivían en una ciudad como Corinto. Pensemos que esta era una ciudad que estaba en un cruce de dos caminos. Era un cruce de caminos, por una parte terrestres y por otra parte marítimos. ¿Sí? En ese cruce de caminos, Corinto había prosperado como una ciudad muy importante para el comercio. Básicamente era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Imagínense, Roma tenía aproximadamente 1 millón de habitantes en el siglo I. Más o menos 1 millón de habitantes. Era la ciudad más grande del mundo. Corinto tenía 500.000 habitantes. Una ciudad importantísima. Había mucho tráfico. Imagínense lo que suele pasar en las ciudades donde hay marineros, comerciantes, esclavos, turistas que buscaban diversión, gente religiosa buscando redención. Imagínense las cosas que pasaban en Corinto. Capaz que decían una frase como, lo que pasa en Corinto queda en Corinto, ¿no? Era ese tipo de ciudad, ¿no? Una ciudad de paso, con mucho movimiento de gente, donde la gente va a hacer negocios, donde la gente va a buscar placer. Una ciudad conocida en el Imperio Romano como la ciudad donde vale todo, ¿no? La ciudad de la idolatría, de la avaricia, de la inmoralidad. Ese era un poco el vox populi acerca de qué significaba Corinto en el siglo I. No se le hubiera ocurrido ni a Pablo ni a los primeros cristianos verse una congregación de creyentes como esta, donde pudiera haber tanta gente reunida hablando acerca de Dios, cantándole a Dios. En el siglo I las reuniones eran más pequeñas, sucedían en casas de familia, sucedían en los patios de las casas, ¿no? Entonces quizás los grupos podían ser de 10, 15, 20, 30, 40 personas en un mismo lugar, ya era muchísimo para las dimensiones de una casa de la época. De todo eso surgió algo muy lindo, que básicamente es la comunión, la intimidad, las relaciones interpersonales de la comunidad creyente, hermoso. Sin embargo, esa fortaleza de la primera comunidad cristiana también se fue convirtiendo en Corinto en una debilidad, porque empezaron a darse cuenta de que estos pequeños grupos, que eran parte de una misma iglesia, pero que se reunían en diferentes casas, empezaban a desarrollar sus propias interpretaciones sobre cosas, sus propias prácticas, y empezaban a tensionarse y a crear facciones entre unos y otros. Ante una situación como esa, el apóstol Pablo les escribe. Y les escribe en un tono que es pastoral, pero muy urgente también. Me gustaría que lo leamos. Dice así: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues hay algunos de la casa de Cloé, una de las casas de la iglesia de Corinto, que me contaron las peleas que entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, otros, yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en nombre de Pablo?
Por supuesto que no. Pablo hace un recuento de una situación en la cual, como se juntaban en diferentes casas, empezaba a surgir una identidad propia de las diferentes casas. Y había algunos que decían, mira, en este lugar nosotros nos identificamos más con Pablo, que vendría a ser el fundador de esta comunidad. Otros decían, no, me gusta más Apolos, que era un predicador bastante elocuente. Otros dicen, no, me gusta más Pedro, me parece que Pedro es el camino que deberíamos seguir, Pedro una persona de referencia en la comunidad cristiana primitiva. Y por supuesto no podían faltar otros que decían, a mí no me importa nada, yo sigo a Jesús y nada más. ¿No? Sin embargo, dice Pablo, en la comunidad cristiana no hay espacio para partidismos. Dice Pablo, no estamos acá juntos porque estemos intentando pelearnos por el poder, ni tampoco por quién tiene la autoridad, ni por quién tiene la última palabra. Pablo se da cuenta de que muchas veces los cristianos estamos tan ocupados en discutir nuestras diferencias, en lo que Freud, si no recuerdo mal, llamaría el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Empezamos a generar unas disputas inmensas a partir de cositas muy chiquitas, que nos olvidamos del gozo inmenso y de la esperanza inmensa que implica que cada uno de nosotros haya sido invitados a ser parte del reino de Dios, de la familia de Dios y del pueblo de Dios. Y perdemos eso absolutamente de perspectiva. Cuando nosotros hablamos de la Missio Dei, la misión de Dios, nos estamos refiriendo al plan, al proyecto, al plan maestro que Dios como arquitecto, que le dio sentido a todas las cosas. Desde el principio de la creación, dice la Biblia, y hasta el fin, la consumación de todas las cosas, Dios ha estado en movimiento. Si hay una cosa que queda clara a lo largo de la Biblia, es que Dios de diferentes maneras parece que siempre está haciendo algo. Y uno mira la historia y pareciera que la historia es caótica y sin propósito, y sin embargo hay como un detrás de escena de todo eso, que muestra a Dios constantemente haciendo cosas en la creación. La Biblia no habla de un Dios errático, distante, estático, indiferente, sino que por el contrario habla de un Dios que se involucra, un Dios que está presente, un Dios que se acerca. Dios es un Dios misionero, un Dios que está en misión constantemente. Y este Dios misionero tiene un propósito, que es la restauración y la reconciliación de todas las cosas consigo mismo en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Eso significa no solamente la humanidad. A veces tenemos una visión muy antropocéntrica del Evangelio. No solamente Dios está reconciliando a la humanidad consigo mismo, no solamente quiere llevarse tu almita flotando al cielo para tocar el arpa en una nube, Dios está trayendo la reconciliación de todas las cosas, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es una misión que abarca la totalidad del cosmos, que reconcilia a mí con mi prójimo, a mí con Dios, a mí con la creación y a mí conmigo mismo, con mi propia identidad perdida en el proceso. Esa es la Missio Dei, la misión de Dios. No es ningún tipo de plan improvisado, sino que lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia constantemente. Desde el caos inicial en el cual el Espíritu flotaba sobre la faz de las aguas, hasta la plenitud del reino, Dios ha venido, está y seguirá trabajando para que su creación llegue a ser aquello a lo que siempre estuvo destinada a ser. Pablo le escribió a los corintios justamente sobre este plan maestro de Dios, y me gustaría que leamos sobre eso. Dice así: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero, dice Pablo, fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Sí, la Missio Dei, la misión de Dios, es el plan maestro. Los charismata son los insumos. Los dones espirituales son los insumos, son los recursos. Dios no nos llama a nosotros a su misión sin prepararnos. No nos deja desarmados, sino que nos da los charismata, los dones espirituales, dones de la gracia. Nos equipa con herramientas específicas, con recursos divinos que nos capacitan para participar de su obra. Esta palabrita, charismata, dones espirituales,
Quizás podría traducirse mejor como dones de la gracia o dones de gracia. Son herramientas divinas, son estrategias que Dios le da a su pueblo para que puedan participar de la misión. ¿Sí? La palabrita charismata viene de la misma raíz de charis, que es la raíz de términos como gracias, gratis, gratitud, agradecimiento. Todo eso tiene en el fondo la palabrita charis. Fíjense que cada una de estas palabras nos hace dar cuenta de que estos dones espirituales no son nada que nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestro merecimiento podamos lograr, sino que son justamente regalos de la gracia, ¿sí? Son dones de la gracia. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 3 listas de dones. Una está en Romanos 12, otra está en Efesios 4 y otra en 1 Corintios 12. Y quizás de las 3, la más desarrollada es justamente la de Corintios, que me gustaría que leamos. Fíjense cómo empieza 1 Corintios. Dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa. El día que nuestro Señor Jesucristo vuelva, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hace muchos años me invitaron a una charla en la que íbamos a compartir acerca de 26 dones espirituales, ¿no? Nos dieron una lista, un papelito que enunciaba 26 dones espirituales y cada uno estaba tomado de pasajes de la Escritura, sobre todo de las cartas de Pablo. Cada uno tenía entre paréntesis el versículo bíblico. Vieron que si no tiene el versículo bíblico entre paréntesis parece que no es verdad. Pero bueno, estaban los versículos bíblicos que decían esto es así. Son 26, están los versículos entre paréntesis para que te quedes tranquilo, ¿no? Sin embargo, mientras iba leyendo todo eso, había varias cosas que me empezaron a llamar un poco la atención. Nos dijeron, son estos 26, estos son los versículos bíblicos que lo recomiendan. Pero cuando empecé a chequear esos versículos y me puse a pensar un poquito al torno a eso, esa lista sin fisuras empezó a mostrar algunas fisuras. Y me di cuenta que había muchas veces explicaciones de pasajes que estaban bastante tomadas de los pelos. Un poco sin contexto, medio forzado, medio exagerado. En Argentina decimos, está flojo de papeles, esa explicación. Después había muchas cosas que decía, son dones espirituales específicos, pero pareciera todo el contexto del pasaje que se refería a cosas que en realidad se espera que todo cristiano haga, ¿no? Entonces se dice, el don de la hospitalidad. Genial. Y el contexto del pasaje dice, todos los cristianos tienen que ser hospitalarios. No parecía una descripción específica de un don que tienen algunas personas y no otras. Se habla, por ejemplo, del don de la misericordia. A ver, todos los cristianos pareciera que estamos llamados a tener el don de la misericordia, ¿no? Entonces, parecía que esta narrativa de algunos dones que se daban específicamente a algunas personas y esos versículos bíblicos que se usaban no me terminaban de cerrar. Esto me hizo preguntarme acerca de qué entendemos por dones espirituales, cómo los pensamos. Me empecé a hacer algunas preguntas. ¿Hasta qué punto un don espiritual es algo que tengo yo o algo que compartimos entre todos? ¿Hasta qué punto son 26, como en este caso? ¿Es una lista cerrada, fija, definitiva, para todo tiempo y lugar? ¿O más bien son variables la cantidad de dones? ¿Es abierta esta percepción de categoría? ¿Son cosas particulares, extraordinarias, específicas, especiales? ¿O más bien están describiendo fenómenos que se espera que todo cristiano de una u otra forma tenga? Me di cuenta de que el modelo que estaban usando para pensar los dones se parecía un poquito a este diseño. Algo así. Básicamente había una serie de cajitas que, cual sombrero seleccionador de Harry Potter, hacía que una persona se ubicara en un lugar de la vida. Es decir, mi vida se mete adentro de esta cajita. Ergo, soy misionero. Mi vida corresponde adentro de esta otra cajita. Y como estoy ahí adentro, mi vida se debe entender a la luz de que soy maestro o que tengo el don de la hospitalidad. Y una vez que uno encuentra la cajita que le corresponde, pareciera que de forma más o menos clara,
mecánica, más o menos automática, nuestra vida encuentra su propósito, su sentido y sabemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, me parece que esta visión de los dones como cajitas es un poco problemática. Y para entender por qué creo que es problemática, necesitamos ayuda de la tercera palabra, que es vocatio. Y acá la cosa se pone un poco más íntima y más personal, porque la vocatio, la vocación, tiene que ver con el llamado único específico que Dios hace a cada uno de nosotros. Tiene que ver con las coordenadas muy específicas que hacen que tu vida sea tu vida y no sea otra. Y para pensar acerca de las vocaciones, de los dones, la misión, me sirve traer algo muy nerd sobre la mesa, y ustedes me perdonarán. Vamos a hablar de teoría literaria. Más nerd no viene. Vamos a hablar de teoría literaria y de géneros literarios. La visión tradicional acerca de los géneros literarios es que eran cajitas. Cajitas que tienen una definición clara. Una novela de detectives es diferente de un cuento de aventuras, es diferente de un poema épico, que es diferente de una tragedia griega. Edipo lo metemos en tragedia griega. La Ilíada la metemos en épica. Agarramos, no sé, Sherlock Holmes lo metemos, sabemos claramente, va en esta categoría de novela policial. Esa es la visión clásica acerca de los géneros literarios. Sin embargo, y esto es algo que me conmueve bastante, la genialidad siempre pone en crisis a las categorías. Cuando en el siglo XX una serie de personajes geniales de la historia de la literatura empezaron a decir, no me siento cómodo con tantas cajitas, porque me gusta un poco esta cajita, pero esta también. Entonces, personajes como Virginia Woolf, como James Joyce, como Marcel Proust, como Jorge Luis Borges, como Franz Kafka, empezaron a agarrar y decir, vamos a empezar a jugar con estas categorías. Y de pronto crearon obras que ya no se podían meter en ninguna cajita. Empezaron a mezclar géneros de una forma muy personal. Hicieron que esas categorías que habían ayudado a que la gente le diera sentido a la literatura durante tanto tiempo, de pronto no sirviera tanto. Y así surgió una visión más contemporánea, más rupturista, acerca de cómo entender los géneros literarios. No tanto como cajitas a las que se pertenece o no se pertenece, sino con una lógica de centro y periferia. Es decir, Sherlock Holmes está bien en el centro del concepto de una novela de detectives. Pero, por ejemplo, un cuento como El Aleph, de Borges, está bastante en la periferia del género detectives, pero tampoco está en el centro de ninguna categoría en particular. Está un poco en esa categoría, está un poco en la categoría de ensayo de literatura, está un poco en la categoría de texto filosófico. Está en un lugar extraño, en un terreno que no existía hasta que ese texto lo realizó. Y creo que justamente hablar de la teoría literaria nos sirve para pensar los dones y las vocaciones. Por eso, más que pensar en categorías cerradas y en cajitas, creo que algo así hace más justicia a la experiencia humana y al cristianismo, como una propuesta de dar sentido a la experiencia humana. Más que decir, mi vida se encuentra en esta cajita, porque he recibido tales dones y tal vocación, quizás sea más útil pensar, mi vida se encuentra en la intersección extraña de un montón de dones, de habilidades, de experiencias, de tradiciones, de visiones. Y de alguna manera yo me encuentro ahí, dentro de esta gran cantidad de colores, de formas. Así se ubica mi vida. Tu vocación es ese pequeño puntito en este diagrama complicado. Esa es tu posición en el mundo, esa es tu pequeña pieza que jugás en el drama cósmico de la misión divina. Les dije hace un rato que en el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones. Romanos 12, Efesios 4 y 1 Corintios 12. Si ustedes se ponen a leer estas 3 listas de dones, van a ver que no se repiten, que no están en el mismo orden. Van a ver que aparecen dones que están en Romanos, que no están en Efesios y que no están en Corintios. Otros que están en Efesios, que no están en Corintios y que no están en Romanos. Otros que están en Corintios, que no están en Efesios ni en Romanos. Cada una de estas listas es diferente, aparecen en un orden diferente y pareciera que cada lista está tirando una teoría diferente sobre los dones. Y yo me pregunto, ¿no podrá ser esto que Pablo simplemente está reflejando?
la experiencia real de los cristianos que vivían en la comunidad de Éfeso, de Corinto y de Roma. A los que están en Corinto les digo, los dones son ta, que son los que tienen ustedes. A los de Éfeso lo mismo, a los de Roma lo mismo. Había personas, necesidades y realidades diferentes en Roma, en Corinto y en Éfeso, y por lo tanto estas listas de dones dejan ver cuál es la realidad concreta de estas comunidades. Por eso me parece que pensar los dones no tanto como cajitas, como categorías fijas, estancas, nos ayuda más bien ver los dones como expresiones muy concretas y específicas de la gracia de Dios. Y quizás más que preguntarnos en qué cajita debería encajar mi vida, nos sirve preguntarnos de qué manera nuestras experiencias, nuestros talentos, nuestros traumas, las cosas que nos pasaron, los contextos en los que vivimos, toda esa intersección de vida converge en un lugar único, en unas coordenadas únicas, que son nuestra vocación específica, el lugar que cada uno de nosotros ocupa dentro de este gran plan maestro. Después de todo, dice Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están en un mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, dice Pablo, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esa palabrita que Pablo usa por acá, colaboradores, en griego es sunergos. La palabra de donde nosotros sacamos sinergia. Entonces, me gustaría que medites un poquito en la lógica que de alguna manera vos y yo, así como somos, hacemos sinergia con Dios. Es una cosa rarísima de pensar. Que nosotros hayamos sido invitados a hacer sinergia con el creador de los agujeros negros y las galaxias, es una cosa muy rara. Evidentemente, no tiene que ver con algo que nos haga sentir orgullosos, autosuficientes, arrogantes. Por el contrario, la lógica de que somos colaboradores nos debería llenar de una profunda humildad. Es decir, me están invitando a algo que yo no hice nada para venir acá. Como esta parábola de Jesús acerca de hay un gran banquete, vayan a buscar a la gente a los caminos. Eso somos nosotros. Colaborar con Dios, hacer sinergia con Dios, es unirnos a las cosas que Dios ya está haciendo. Es hacernos cargo de la pieza del rompecabezas que nos tocó a nosotros. Hacer sinergia con Dios es abrazar tu lugar en el campo de juego. Y eso implica, en primer lugar, no codiciar el lugar en el campo de juego que tiene tu prójimo. Y en segundo lugar significa no querer obligar a los demás a que jueguen en tu posición. Vos jugás en tu lugar, el otro juega en el suyo. La vocación es lo que pasa cuando agarramos la misión de Dios y la ponemos en un microscopio. La gran visión universal, cósmica, del plan de Dios, si uno lo pone en un pequeño microscopio y lo ven chiquito, esa es la vocación. Esa es la visión encarnada, responsable, chiquitita de la Missio Dei. Y no estamos hablando de algo que hagan solamente los profesionales de la fe, un exclusivismo de algunas pocas personas que están llamadas para cosas importantes. Estamos hablando de que cada uno de nosotros es como una especie de píxel en la gran pantalla de la Missio Dei. Cada uno de nosotros simplemente es responsable de hacer que este píxel brille. Y uno dice, eso es absolutamente irrelevante en el gran plan de las cosas. Están pasando un montón de cosas. Sí, es verdad, pero te aseguro de que si ese píxel no funcionara te darías cuenta. Hay algo que está roto, hay algo que no funciona, hay algo que no se ve del todo bien. Y no hay mucho más que nos toque hacer a nosotros que hacer que ese píxel se encienda de color blanco o rojo cuando le toca. Históricamente la palabra vocatio estuvo reservada para monjes, sacerdotes y personas consagradas a la vida religiosa. En la Edad Media, por ejemplo, se creía que solamente las personas con una llamada
eso significa vocación, vocatio, ¿no? Te hago una vocación, un llamado, eran las personas que estaban convocadas para una vida religiosa, separada del resto. La gente vive vidas ordinarias, pero hay algunas pocas personas que tienen una vocación, porque han recibido un llamado de Dios. Pero de pronto vino un monjecito alemán, que a mí me cae muy simpático, pero que tenía un carácter bastante fuerte, que cambió bastante las cosas. Y él dijo, hay una palabra alemana que me sirve para hablar de esto, Beruf. Y Lutero habló del Beruf, de la vocación, no como algo que solamente tuviera que ver con las monjas, los sacerdotes, los cardenales, sino que tiene que ver con todo creyente. Dice, vocación es lo que tiene el campesino en el campo, vocación es lo que tiene el artista en su trabajo, el maestro, el comerciante, y son todos de la misma dignidad que ser pastor o sacerdote. Cambió las reglas del juego. La vocación, en esta tradición, no se piensa ya como algo solamente ligado a la vida eclesiástica, sino que es un lugar muy particular donde nuestras habilidades, donde nuestras responsabilidades diarias se cruzan con el propósito y la misión de Dios. Y cambia completamente la doctrina de las vocaciones, cómo pensamos nuestra cotidianidad, nuestro día a día, porque significa que de pronto tus estudios, tus proyectos, tu arte, tu trabajo, tus decisiones cotidianas, de pronto todo eso también puede ser una parte importante de la vida y no simplemente una cosa que hacemos a pesar de. Cada una de esas cosas forman la manera concreta en la que uno participa de la misión de Dios. Y quizás si sos estudiante, tu vocación es hacerlo de una manera que no solamente dé gloria a Dios, de una manera íntegra y responsable, sino también que puedas utilizar esos conocimientos para servir a otros y construir algo que sea más grande que tu propia vida o que hacer dinero. Y quizás si trabajás en una oficina, tu vocación se exprese en hacerlo de una manera justa, respetuosa y que refleje a Cristo en la manera en la que hablas y que te comportás con tus compañeros. Y quizás si sos papá o si sos mamá, tu vocación sea criar a tus hijos con paciencia, con amor, modelando un carácter parecido al de Jesús. Y lo interesante de las vocaciones es que no hay un manual de uso. Nadie más puede responder a la pregunta de Barbie. ¿Para qué fui creada? Solamente Barbie, Bárbara, me imagino que se llamará, puede responder esa pregunta. Nadie puede responder a qué debo hacer, el imperativo categórico, qué debo hacer, más que uno mismo. Nadie más que vos es responsable de tu píxel. A vos te toca hacerlo brillar en el momento justo y del color correcto. Y si el píxel no se enciende, se nota. Eso significa que en el reino de Dios no hay tareas más grandes, más chiquitas, ninguna acción que se haga con fidelidad, con amor, con justicia, con belleza, con verdad, pasa inadvertida y es insignificante en el reino de los cielos. A nadie que le hayan dado un vasito de agua en mi nombre, nada de eso va a quedar sin una recompensa. No hay nada insignificante. Es una visión totalmente opuesta al nihilismo en el que navegamos constantemente, que nos dice que todo es insignificante, que todo es irrelevante y que todo da lo mismo. El mensaje de las Escrituras es que nada es insignificante. Ni trabajar en un empleo quizás aparentemente trivial, ni criar hijos, hijas, ni acompañar a alguien en su dolor, ni crear, ni enseñar, ni construir, ni servir, ni investigar. Ninguna de estas cosas son irrelevantes. Todas las cosas tienen un peso eterno cuando se hacen como una respuesta a la vocación que Cristo ha lanzado a su pueblo. Justamente por eso Pablo cierra el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios diciendo lo siguiente, con toda claridad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Si llegaron hasta acá cansados y que dicen, ¿para qué rayos estoy haciendo las cosas que hago todos los días? Acuérdense de esto. Manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que me gustaría que terminemos este momento con una
verdad profundamente grabada en nuestros corazones. Y es que Dios nos llama colaboradores. Dios, en su gracia, ha decidido hacer sinergia con nosotros. Eso no es un título vacío, no es una responsabilidad abrumadora tampoco. Es un gran privilegio. Porque cada pequeña acción que hacemos, que está tomada y hecha y practicada en el nombre de Jesús, no es en vano, tiene un impacto eterno. Como diría Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Nuestra vocación no es una cajita para encajar, no es una casilla que hacer check. La vocación es una forma de vivir. Y lo más lindo de la vocación es que evoluciona, se transforma. Las cosas que eran tu vocación cuando tenías 22, casi seguro que no van a ser exactamente los mismos que cuando tengas 45. Va evolucionando, cambiando junto con nosotros. Por eso la visión de la cajita se queda corta para hablar acerca de la genialidad de la experiencia humana y las formas en las cuales el Espíritu de Dios hace que esa experiencia humana sea todavía más maravillosa. Dios nos puede seguir convocando, lanzando su palabra de vocación en diferentes contextos, ante diferentes desafíos y ante diferentes necesidades. Estamos llegando ya al final de nuestro recorrido y en este camino 3 expresiones nos marcaron el camino. La Missio Dei, la misión de Dios, es decir, el plan maestro que Dios ha pensado para todo el cosmos. Los charismata, los dones espirituales, dones de la gracia, con los cuales Dios capacita a los suyos para poder ser parte de esa misión. Y finalmente la vocatio, la vocación, es decir, la ubicación, las coordenadas concretas y cotidianas en las cuales nuestra vida se ubica para ser parte de la Missio Dei. Estas 3 palabras juntas nos recuerdan algo muy importante, y es que no estamos acá por accidente. Nuestras vidas no son producto del azar, ni de las circunstancias, ni del caos elemental, ni de la entropía. A un Dios misionero le encanta rodearse de hijos e hijas misioneros. Hijos que están enfocados en su misión, ubicados. Así que si Bárbara estuviera acá esta mañana, le diría: Bárbara, lo que necesitas oír en esta mañana es que fuiste creada para algo más que simplemente existir. Fuiste creada para convertirte en colaboradora, para hacer sinergia, para sumarte a este plan increíble que viene desde antes de la fundación del mundo, que un día va a llevar a la sanidad y la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Y quizás, si esta mañana vos te sentís también un poco como Barbie, quizás te sirva saber una convicción, que quizás la podemos repetir en esta mañana. Quizás te sirva abrazarte a una convicción que muchas veces que yo me perdí entre las turbulencias de la vida, las complejidades de la vida, el caos, el sinsentido, esa convicción profunda me hizo volver al eje. Y es esto: soy hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre tengo una misión. Y me gustaría que lo podamos repetir y que se te grabe a fuego. Soy hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre tengo una misión. Soy hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre estoy y tengo una misión. Una convicción como esa puede ser el pedazo de madera que te mantenga flotando en medio de las tormentas. Cuando no veas nada, cuando todo parezca absurdo, dolor, capitalismo salvaje, cuando la oscuridad venga para hundirte, esa convicción de que soy hijo de un Dios misionero y que al igual que mi padre tengo una misión, es lo que muchas veces a mí me ha mantenido flotando. Dios está redimiendo el mundo y nuestra vida cobra sentido cuando entendemos que no somos parte del azar, sino que somos parte de una obra maestra en la cual ocupamos simplemente un píxel y que puede parecer algo insignificante. Y uno dice: no hace ninguna diferencia si esto está o no está. Mi vida es irrelevante. Sin embargo, hemos sido convocados, hemos sido llamados a abrazar nuestro lugar como parte de esa imagen y a mantener el píxel brillando en el momento correcto y con el color correcto.
No quiero que esto que hemos visto se quede en un plano teórico, así que me gustaría que ahora que vamos a pasar al tiempo de los grupos pequeños, para poder charlar, que podamos reflexionar un poquito en algunas preguntas. Son 3 preguntas disparadoras, que las pueden seguir charlando después en los grupos. Primero, ¿qué dones espirituales creo o entiendo que Dios me ha dado? ¿Cuáles son los charismata que creo que he recibido por gracia? En segundo lugar, ¿cómo, de qué manera estoy participando en la misión de Dios desde mi vocación? ¿De qué manera mi vocatio se ha metido dentro de la missio Dei? Y finalmente, ¿qué creo que Dios me está llamando a hacer en este tiempo de mi vida? Quizás hubo cosas que hice antes o que me gustaría hacer después, pero concretamente, ¿de qué manera se expresa en este momento particular de tu vida tu vocatio, teniendo en cuenta tus charismata como parte de la gran missio Dei? Señor, en esta mañana te pido que cada una de las cosas que hemos conversado, que cada uno de estos pensamientos no queden flotando en el aire, sino que traigan convicción. Que cada uno de mis hermanos, hermanas que están acá esta mañana puedan entender, agradecer y abrazar su pequeño píxel y abrazarlo como un tesoro. Hay que hacerlo florecer y prosperar como lo que debía haber pasado en el huerto. Hacerlo extenderse y llevar el huerto a otros lugares. Te pido, Señor, que de esta mañana, de este Creo Fest, podamos salir conscientes, convencidos de que somos parte de una obra que se extiende mucho más allá del absurdo que muchas veces nos rodea. Te pido que podamos abrazar esa convicción profunda, que somos hijos de un Dios misionero y que al igual que nuestro Padre tenemos una misión. Que la charla en los grupos pequeños sea esclarecedora, que ayude a cimentar esas convicciones y que cada uno de los que estamos acá salgamos hoy de vuelta con una forma un poquito más enfocada de como vinimos hace 2 días. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.